Buenos días, mi nombre es Samuel José Salomón Martínez, soy monitor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en este semestre estoy trabajando con el maestro Juan Toribio Milané. En el día de hoy les voy a hablar sobre series de potencias y distribuciones de probabilidades. Específicamente vamos a trabajar con la distribución normal y la distribución de t-student para infinitos grados de libertad. Ahora vamos a presentar el contenido que vamos a desarrollar. Vamos a presentar los objetivos. Vamos a explicar un poco sobre distribuciones y series. Y vamos a hacer ejercicios de distribuciones aplicando series de potencia. Luego tenemos la conclusión, una frase de motivación, los recursos utilizados, la bibliografía y por último vamos a dejar una pequeña práctica. Aquí tenemos los objetivos, resolver integrales mediante series de potencia y demostrar las siguientes distribuciones, distribución normal y la distribución de t-student para infinitos grados de libertad. Para empezar con el desarrollo del tema, vamos a dar una pequeña aclaración de qué es una distribución. La distribución de probabilidad de una variable aleatoria es una función que asigna a cada suceso definido sobre la variable la probabilidad de que dicho suceso ocurra. Las distribuciones se dividen en dos grupos principales. Variable aleatoria discreta es aquella que solo puede tomar valores enteros en un rango determinado de valores. Y en segundo lugar tenemos la variable aleatoria continua, es la que puede tomar cualquier valor fraccionario en un rango determinado de valores. En nuestro caso vamos a trabajar con dos distribuciones de variable aleatoria continua, que son la distribución normal y la distribución de t-student. Otra pregunta a la cual debemos dar respuesta antes de comenzar es ¿qué es una serie de potencia? Bueno, si x es una variable, entonces una serie infinita de la forma la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por x a la n es igual a sub 0 más a sub 1 por x más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 3 por x al cubo, así sucesivamente hasta a sub n por x a la n. Se llama serie de potencia. De manera más general, una serie infinita de la forma la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de a sub n por x menos c elevado a la n es igual a sub 0 más a sub 1 por x menos c más a sub 2 por x menos c al cuadrado, así sucesivamente hasta a sub n por x menos c elevado a la n. Se llama serie de potencia centrada en c, donde c, que es lo que tenemos aquí, es una constante. Ahora vamos a empezar hablando sobre la distribución normal. Para eso vamos a definir su función de densidad. Esta depende de los parámetros mu y sigma y de la variable x, donde mu sería la media, mediana o moda. En el caso de la distribución normal, estas tres son iguales. Sigma sería la desviación típica y x es la variable de la cual depende nuestra función de densidad. Esta es igual a 1 sobre sigma por la raíz cuadrada de 2pi por el número de Euler elevado a la menos 1 medio por x menos mu sobre sigma elevado al cuadrado. Aquí tenemos la gráfica de la función de densidad que tiene una forma acampanada y es simétrica respecto de un parámetro estadístico. En nuestro caso, ese parámetro estadístico sería la media, mediana o moda, que viene definido por mu. Esta curva, en este caso tenemos diferentes curvas, se conoce como la campana de Gauss y es el gráfico de una función gaussiana. Aquí también podemos comprobar que es simétrica respecto a la media, mediana o moda. Si nos fijamos, por ejemplo, en este gráfico rojo, que tiene media igual a 0. Y si nos damos cuenta, nuestro gráfico
es simétrico respecto a 0, en el caso de la que tenemos en rojo aquí. También en la que tenemos en verde y en la que tenemos como en un morado. Luego podemos definir la función de distribución normal como la integral desde A hasta B de nuestra función de densidad con respecto a la variable x. Luego, para realizar esta integral vamos a aplicar sustitución. Tomamos u igual a x menos mu sobre sigma y el diferencial de u, por lo tanto, será igual al diferencial de x sobre sigma. Recordemos que en este lado de la igualdad estamos diferenciando con respecto de x. Mu sobre sigma sería una constante, por eso no lo tenemos aquí. Simplemente tenemos diferencial de x sobre sigma. Ahora, como hemos aplicado esta sustitución, los límites de integración cambian. Por lo tanto, para el límite inferior tenemos que será igual a u sub 1 igual a menos mu sobre sigma. Recordemos que el límite inferior es a en nuestra integral original. Como aplicamos esta sustitución, donde tengamos x, que es la variable con respecto a la cual estamos integrando originalmente, entonces vamos a colocar lo que tenemos en nuestro límite inferior. En este caso a, pues en vez de x coloco a. En el caso del nuevo límite superior, en vez de x coloco b. Y luego hago las sustituciones correspondientes en la integral. Y me queda que la función de probabilidad para la distribución normal será igual a la integral desde u sub 1 hasta u sub 2 de 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por pi por la función exponencial elevado a la menos 1 medio por u al cuadrado con respecto de u. Luego, aquí de nuestra integral podemos sacar como un múltiplo constante 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi. Luego, si multiplicamos por la raíz cuadrada de 2pi en ambos miembros de la igualdad, nos queda la raíz cuadrada de 2pi por p será igual a la integral desde u sub 1 hasta u sub 2 de la función exponencial elevado a la menos 1 medio por u al cuadrado con respecto de u. Ahora vamos a resolver la integral que vimos anteriormente aplicando series de Taylor y de Maclaurin. Es decir, vamos a tomar nuestra función f y la vamos a convertir en una serie de potencia. Para eso tenemos en cuenta esta definición. Si una función f tiene derivada de todos los órdenes en x igual c, entonces la serie desde n igual 0 hasta infinito de la enésima derivada de la función en c sobre n factorial por x menos c elevado a la n es igual a la función evaluada en c más la derivada de la función evaluada en c por x menos c, así sucesivamente hasta llegar a la enésima derivada de la función evaluada en c sobre n factorial por x menos c elevado a la n. Esta serie que tenemos aquí se llama serie de Taylor para la función en c. Ahora, si tomamos c igual a 0, entonces la serie se llama serie de Maclaurin para f. En este caso vamos a aplicar lo que sería la serie de Maclaurin para la función exponencial. Entonces, de manera resumida, ya lo tenemos aquí. Esta será igual a 1 más x al cuadrado sobre 2 factorial más x al cubo sobre 3 factorial más x a la cuarta sobre 4 factorial y así sucesivamente hasta llegar hasta x a la n sobre n factorial. El radio de convergencia para esta serie sería desde menos infinito a infinito, es decir que x puede tomar cualquier valor de este intervalo y nuestra serie converge. Estos términos que tenemos aquí lo podemos expresar como una suma de la siguiente forma.
la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito de x elevado a la n sobre n factorial, con su respectivo radio de convergencia. Luego simplemente tomamos la función exponencial que teníamos en la integral anterior, que era la función exponencial de menos 1/2 por u al cuadrado. Luego sustituimos x en nuestra serie de potencia por menos 1/2 por u al cuadrado. Y haciendo las sustituciones correspondientes nos queda la siguiente serie. Tenemos la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1/2 por u al cuadrado elevado a la n sobre n factorial. Aquí tenemos la función que habíamos planteado al principio del ejercicio. Tenemos la integral desde u sub 1 hasta u sub 2 de la función exponencial de menos 1/2 multiplicado por u al cuadrado con respecto de u. Aquí vamos a sustituir la función exponencial por la serie correspondiente que acabamos de buscar y tenemos la integral desde u sub 1 hasta u sub 2 de la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1/2 por u al cuadrado elevado a la n sobre n factorial por el diferencial de u. Aquí podemos distribuir la potencia en la multiplicación y tenemos el primer factor sería menos 1/2 elevado a la n. Podemos distribuir esa potencia en la división y nos queda menos 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n. Luego tenemos u al cuadrado elevado a la n. Los exponentes se multiplican y nos queda u elevado a la 2n. Ahora podemos sacar de nuestra integral la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n por n factorial. Esto lo podemos hacer porque nuestra serie es convergente en el intervalo que definimos anteriormente, desde menos infinito a infinito. Y además, nuestra integral la estamos realizando con respecto de u. Como aquí no hemos sacado nada que dependa de u, entonces también podemos sacar nuestra suma de la integral. Luego nos queda la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n por n factorial, multiplicado por el resultado de esta integral, que es una integral inmediata, y es igual a u sub 2 elevado a la 2n más 1 menos u sub 1 elevado a la 2n más 1 sobre 2n más 1. Luego podemos multiplicar el denominador del segundo factor por el denominador de este primer factor. Y nos queda menos 1 elevado a la n sobre 2 elevado a la n por 2n más 1 por n factorial. Ahora podemos sustituir u sub 2 por b menos mu sobre sigma. Esto lo habíamos planteado al principio del ejercicio. Y podemos sustituir u sub 1 por a menos mu sobre sigma. Luego podemos distribuir la potencia en la división y nos queda b menos mu elevado a la 2n más 1 y sigma elevado a la 2n más 1. Aquí nos queda a menos mu elevado a la 2n más 1 sobre sigma elevado a la 2n más 1. Aquí podemos agrupar estos dos términos con un denominador en común, que sería sigma elevado a la 2n más 1. Multiplicamos ese denominador por el denominador de este factor y nos queda 2 elevado a la n por 2n más 1 por n factorial por sigma a la 2n más 1. Y en el numerador tenemos menos 1 elevado a la n multiplicado por la diferencia de estos dos numeradores, que sería
b menos mu elevado a la 2n más 1 menos a menos mu elevado a la 2n más 1. Aquí en esta parte dividimos entre raíz cuadrada de 2pi en ambos miembros de la igualdad y nos queda que nuestra función p será igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi multiplicado por esta suma. Aquí tenemos una tabla de distribución normal de la cual vamos a sacar ciertos valores, pero antes vamos a explicar cómo funciona esta tabla. Aquí vamos a explicar cómo utilizar la siguiente tabla para luego comprobar los valores que nos dé esta aplicando la integral que acabamos de resolver, la cual nos quedó en forma de una serie. Entonces, ¿cómo usar la tabla? Para usar la tabla se nos presentan los valores de probabilidad para una variable estándar z, con media igual a 0 y varianza igual a 1. Si x es una variable aleatoria de una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma, entonces tenemos que z será igual a x menos mu sobre sigma. Básicamente lo que hacemos es como un cambio de variable. Aquí tenemos la tabla que habíamos presentado anteriormente. Para utilizarla vamos a asumir que z nos dio igual a 0.65. Para eso nos colocamos en la fila donde tenemos 0.6, marcamos esa fila para mayor comodidad y luego vamos a ubicarnos en la columna donde tenemos 0.05 y donde estas coincidan, entonces será el valor que estamos buscando. En este caso es igual a 0.74 aproximadamente. Algunas cosas que debemos de tener en cuenta al utilizar una tabla de distribución normal. Lo primero es ver cuál área de nuestro gráfico ha sido calculada. Recordemos que el área debajo de la función de densidad es la que nos dará la probabilidad. En este caso, para esta tabla, vemos que para z igual 0 tenemos una probabilidad igual al 0.5, lo que nos indica que se ha calculado la primera mitad del área total debajo de esta curva, que es igual a 0.5. El área total de este gráfico es igual a 1. Eso es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de utilizar esta tabla. Ahora vamos a realizar este ejercicio para verificar cómo se utiliza la tabla y luego este resultado lo vamos a comprobar aplicando la función de distribución que vimos anteriormente. El ejercicio nos dice lo siguiente: el tiempo que se requiere para reparar cierto tipo de transmisión automotriz en un taller mecánico tiene una distribución normal con media igual a 45 minutos y desviación estándar igual a 8 minutos. El gerente de servicio planea hacer que se inicie la reparación 10 minutos después de que se reciba el vehículo y le dice al cliente que el vehículo estará listo en 1 hora. ¿Cuál es la probabilidad de que el gerente esté equivocado? Para realizar este ejercicio utilizando la tabla, lo primero que vamos a hacer es calcular z. Para calcular z necesitamos conocer el valor de la variable aleatoria, el valor de la media y la desviación estándar. Aquí, para tomar en cuenta el valor de la variable aleatoria, debemos de considerar que la media y la desviación estándar que se nos da, que es de 45 y 8 minutos respectivamente, es del tiempo que se emplea para reparar cierto tipo de transmisión automotriz, es decir, del tiempo de reparación. Aquí se nos pregunta cuál es la probabilidad de que el gerente esté equivocado, es decir, de que el vehículo dure más de 1 hora para ser entregado al cliente. Y se nos dice también que
la reparación inicia 10 minutos después de que se entregue el vehículo. Es decir, que vamos a tener una hora, que es 60 minutos, menos 10 minutos para reparar el vehículo. Eso será igual a 50 minutos. Ya la media la conocemos, que es 45, y la desviación estándar es 8. Simplificando, nos queda que z será igual a 0.62. Entonces, nos interesa saber la probabilidad de que el tiempo de reparación sea mayor de 50 minutos. Hemos hecho la transformación a la variable z y nos queda la probabilidad de que z sea mayor que 0.62. Recordemos que la tabla que estamos utilizando se llama tabla normal estándar. Simplemente se está asumiendo que la media es igual a 0 y la desviación estándar es igual a 1. Entonces, aquí, como tenemos la probabilidad de que z sea mayor que 0.62, nos interesaría saber el área debajo de nuestra función de densidad después de 0.62. Para eso, hacemos lo siguiente. Nosotros sabemos que el área total debajo de nuestra función de densidad es igual a 1 y que en nuestra tabla ya está calculada, o mejor dicho, considerada la primera mitad del área total que se encuentra debajo de nuestra función de densidad. Por lo tanto, todo valor de z que nosotros encontremos en nuestra tabla simplemente nos estaría dando el área total de 0.5 más el punto donde nos encontramos. Por eso los valores de probabilidad de la tabla que teníamos son mayores de 0.5. Por lo tanto, para 0.62 tenemos 0.73, es decir, sería el área hasta este punto, por así decirlo. Entonces, si tomamos 1, que es el área total de nuestro gráfico, y le restamos este 0.73, nos queda que la probabilidad de que el gerente esté equivocado sea igual a 0.268 aproximadamente. Por eso es importante saber qué parte o qué porción de nuestra área total está considerando la tabla. Ya como nosotros sabemos que en este caso estaba considerando ya la primera mitad, podemos saber que el resultado de esta probabilidad nos daría el área desde este punto hasta este, por así decirlo. Y el área que en realidad a nosotros nos interesa es la que le sigue, ese 0.62, es decir, sería el área que está aquí. Por eso hicimos la resta de esta forma. Ahora vamos a comprobar el ejercicio que hicimos anteriormente utilizando la función de probabilidad para la distribución normal que nosotros calculamos como la integral de la función de densidad y la cual resolvimos mediante serie de potencia. Entonces tomamos nuestra función y sustituimos la media, que en este caso viene dada por mu, y es igual a 45. Y sustituimos la desviación estándar, que es igual a 8. Esos valores los establece el ejercicio anterior. Luego, aquí tenemos A y B. Recordemos que esta área debajo de la función de densidad nosotros la calculamos como una integral. A y B eran los límites inferior y superior respectivamente de nuestra integral. Como a nosotros nos interesa conocer la probabilidad de que el tiempo de espera sea mayor de 50 minutos, uno pensaría en utilizar A igual a 50 y B igual a infinito, lo cual no sería correcto. En este caso, para utilizar esta función, en el ejercicio anterior, vamos a considerar lo siguiente. Como habíamos dicho al principio del video, una de las propiedades de nuestra función de densidad es que es simétrica respecto a la media. Es decir, aquí tenemos la media
Por lo tanto, a la izquierda de esta vamos a tener un valor de 0.5 y a la derecha de esta vamos a tener un área debajo de nuestra función de densidad igual a 0.5. Ya nosotros sabemos que el área total debajo de nuestra función de densidad es igual a 1. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el área en un intervalo que podemos establecer, que sería desde la media, que es igual a 45, hasta el tiempo de reparación, que es igual a 50 minutos. Entonces vamos a establecer A igual a 45 y B igual a 50. Luego de que calculemos esta área, vamos a tomar el área total desde la segunda mitad debajo de nuestra función de densidad, que es igual a 0.5, y le vamos a restar esta área que tenemos aquí, y así vamos a obtener la probabilidad que a nosotros nos interesa. Entonces, aquí simplificamos, tenemos 50 menos 45 es igual a 5, y 45 menos 45 es igual a 0, por eso no está marcado aquí. Entonces, nos queda que la probabilidad será igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi por la suma desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por 5 a la 2n más 1 sobre 2 a la n por 2n más 1 por n factorial por 8 a la 2n más 1. Como este factor del numerador y este factor del denominador tienen igual exponente, lo podemos expresar como una sola potencia elevada a la 2n más 1. Ahora vamos a calcular mediante aproximación el valor de la serie que planteamos anteriormente. Tenemos esta primera serie que sería hasta 1, simplemente para el primer término sustituimos todas las n por 0, nos queda menos 1 elevado a la 0 sobre 2 elevado a la 0 por 2 por 0 más 1 por 0 factorial por 5 sobre 8 elevado a la 2 por 0 más 1. Nuestro segundo término sería para n igual 1, tenemos menos 1 elevado a la 1 sobre 2 elevado a la 1 por 2 por 1 más 1 por 1 factorial por 5 sobre 8 elevado a la 2 por 1 más 1. Todo esto multiplicado por 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi. Esto será aproximadamente igual a 0.233. Ahora vamos a buscar o calcular más series, es decir, hasta n igual 2, hasta n igual 3, así sucesivamente hasta que encontremos dos que no tengan mucha diferencia y ese valor es el que vamos a asumir. Hasta n igual 2 tenemos que será aproximadamente igual a 0.234. Hasta n igual 3 tenemos que será igual aproximadamente a 0.234. Como estos dos valores son iguales, vamos a asumir que esta serie será igual a 0.234. Ahora, utilizando Microsoft Mathematics, vamos a comprobar la suma que nosotros habíamos planteado anteriormente como la primera parte de este ejercicio. Aquí, utilizando este software, nosotros podemos introducir diferentes comandos que se encuentra en esta representación de una calculadora. Si presionamos en el botón de más que se encuentra al lado de cada una de las categorías, encontraremos otros símbolos. Aquí tenemos el símbolo de una sumatoria. En este caso, como ya tenemos nuestra suma introducida hasta un n igual a 4, ya no necesitamos utilizar estos comandos. Para este primer caso vemos hasta n igual a 4 que nuestra suma es igual a 0.234 aproximadamente. Vamos a tomar un n más grande, vamos a tomarlo hasta un n igual a 50 y vemos que hasta un n igual a 50 nuestra suma sigue siendo aproximadamente igual a 0.234.
Por lo tanto, el valor que nosotros asumimos es correcto. Aquí tenemos una aproximación de la serie que acabamos de calcular. Aquí lo tenemos hasta n igual a 50 y vemos que es aproximadamente igual a 0.234. Entonces vamos a seguir con el ejercicio. A nosotros nos interesa calcular la probabilidad de que el tiempo de reparación sea mayor de 50 minutos. Para eso vamos a considerar la segunda mitad de nuestra función de densidad, que nos daría la mitad del área total, que esta es igual a 0.5. A este 0.5 le vamos a restar el área que nosotros calculamos en este intervalo desde 45 hasta 50, es decir, desde 45 minutos, que es la media, hasta 50 minutos, que es el tiempo de espera. Luego hacemos la resta de estos dos valores. Ya sabemos que este es igual a 0.234 aproximadamente. Y vemos que la probabilidad nos da que será igual a 0.266, lo cual es un valor sumamente cercano al valor de 0.267 que nosotros encontramos anteriormente. Ahora vamos a utilizar software para comprobar estos resultados. Ahora vamos a verificar lo que planteamos anteriormente. Tenemos 0.5 menos 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por pi por la serie que habíamos calculado anteriormente. Para introducir esta expresión en Wolfram Alpha, podemos ir a entrada matemática e ir introduciendo cada uno de los signos o símbolos que necesitemos. Por ejemplo, si queremos introducir una suma, hacemos clic en este icono, presionamos el símbolo de serie o suma y colocamos la variable de la cual depende nuestra suma. En este caso vamos a decir n. Si queremos colocar hasta 0, simplemente introducimos 0 en nuestro teclado. Y para introducir infinito, nos vamos a esta parte aquí e introducimos el símbolo de infinito. Pero como ya tenemos todo eso introducido en Wolfram, simplemente le damos a calcular y aquí verificamos el resultado y vemos que es sumamente cercano al valor que nosotros obtuvimos, ya que si redondeamos aquí nos daría lo mismo, 0.266. Así ya hemos comprobado esta operación que realizamos nosotros y la hemos comprobado utilizando Wolfram. Ahora vamos a verificar el ejercicio en sí de manera general utilizando GeoGebra, pues aquí solamente hemos verificado la operación que habíamos planteado como solución al problema. En Google escribimos distribución normal en GeoGebra, hacemos clic en el primer enlace. Aquí podemos seleccionar una calculadora de estas creada en GeoGebra para calcular la distribución normal. En nuestro caso vamos a hacer clic en esta que dice distribución normal creada por Juan Carlos. Aquí vamos a introducir la distribución que nos interesa, el valor de la media y el valor de la desviación estándar. En nuestro caso el valor de la media era de 45, el valor de la desviación estándar era de 8 y nos interesa la probabilidad desde 45 hasta 50. Vemos que esta será igual a 0.234, el cual fue el valor que nosotros obtuvimos. Ahora, también podemos tomarla desde 50 hasta un valor sumamente grande. Y aquí hemos obtenido
el valor de la probabilidad de que el tiempo de reparación sea mayor de 50 minutos. Esta es una herramienta que podemos utilizar a la hora de calcular una distribución normal, aunque también sirve para otros tipos de distribuciones. Es una calculadora creada dentro de GeoGebra. En este caso el autor dice que fue Juan Carlos. Ahora vamos a trabajar con la distribución de T-Student. Esta distribución de probabilidad surge del problema de estimar la media de una población normalmente distribuida cuando el tamaño de la muestra es pequeño y la desviación estándar poblacional es desconocida. La función de densidad de la distribución de T-Student es la que tenemos a continuación. F de x es igual a la función gamma de v más 1 sobre 2, donde v denota los grados de libertad de nuestra distribución, sobre la raíz cuadrada de pi por v multiplicado por la función gamma de v sobre 2. Esta expresión multiplicada por 1 más x al cuadrado sobre v elevado a la menos v más 1 sobre 2. Para ciertos valores de v obtenemos una forma especial de la función de densidad y de distribución. Ya nosotros sabemos que nuestra función de distribución es igual a la integral de la función de densidad, pues la función de distribución nos da el área debajo de la función de densidad. Entonces, para v igual a 1 obtenemos que la función de densidad es la siguiente: f de x igual a 1 sobre pi por 1 más x al cuadrado. Para v igual a 2 tenemos que la función de densidad es igual a 1 sobre 2 por la raíz cuadrada de 2 multiplicado por 1 más x al cuadrado sobre 2 elevado a la 3 medio. Para v igual a 3 tenemos la siguiente función de densidad: 1 sobre pi por la raíz cuadrada de 3 multiplicada por 1 más x al cuadrado sobre 3 elevado al cuadrado. Para infinitos grados de libertad tenemos la siguiente función de densidad: 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por pi por la función exponencial elevado a la menos x al cuadrado sobre 2. Si integramos nuestra función de densidad, obtenemos nuestra función de probabilidad. En este caso, tenemos la integral desde a hasta b de 1 sobre la raíz cuadrada de 2 por pi por la función exponencial a la menos 1 medio por x al cuadrado con respecto de x. En esta integral podemos sacar 1 sobre la raíz cuadrada de 2pi como un múltiplo constante de nuestra integral. Luego podemos multiplicar ambos miembros de la igualdad por la raíz cuadrada de 2pi y nos queda la raíz cuadrada de 2pi multiplicada por p es igual a la integral desde a hasta b de la función exponencial elevado a la menos 1 medio por x al cuadrado con respecto de x. Ya esta integral nosotros la habíamos resuelto anteriormente mediante series de potencia y nosotros sabemos que esta integral es igual a la serie desde n igual 0 hasta infinito de menos 1 a la n por b a la 2n más 1 menos a la 2n más 1 sobre 2 a la n por 2n más 1 por n factorial. Luego dividimos entre la raíz cuadrada de 2pi en ambos miembros de la igualdad y obtenemos este resultado. En realidad aquí no es necesario realizar esta operación de multiplicar la raíz cuadrada de 2pi en ambos miembros de la igualdad. Simplemente nosotros lo hicimos para simplificar el proceso, pero en realidad simplemente podíamos dejar ese factor ahí y realizar la integral, que es lo mismo que tenemos aquí. Tenemos ese factor multiplicado por el resultado de esta integral. Aquí tenemos una tabla de distribución de T-Student
que en este caso nosotros vamos a ver cómo se utiliza. A nosotros nos interesa para infinitos grados de libertad, que fue para la cual le calculamos la función de probabilidad. Recordemos que para cada uno de estos grados de libertad la función de densidad cambia y por lo tanto la función de probabilidad también cambia. Aquí tenemos el siguiente ejercicio. Nos piden calcular la probabilidad de que una variable aleatoria t de student sea mayor que 1.282. Para realizar este ejercicio vamos a guiarnos de nuestro gráfico. En este caso nos interesa esta pequeña área que está ahí, pero como hicimos en el ejercicio anterior, no vamos a sustituir a b por infinito, sino que lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el área desde 0, ya que esta gráfica es simétrica respecto a 0, hasta 1.282. Nosotros sabemos que esta segunda mitad de esta función es igual a 0.5, es decir, la mitad del área total de nuestro gráfico es igual a 0.5. Entonces empezamos calculando para estos valores. Vamos a resolver nuestra sumatoria de nuevo mediante aproximación. Hasta n igual 1 obtenemos que esto será aproximadamente igual a 0.371. Hasta n igual 2 tenemos que será aproximadamente igual a 0.406. Como tenemos una diferencia todavía notable entre estos dos, vamos a seguir calculando las siguientes series. Las seguimos calculando hasta llegar hasta n igual 5, donde vemos que es aproximadamente igual a nuestra serie que llega hasta n igual 4. Por lo tanto, vamos a asumir que esta serie es igual a 0.4. Luego, nosotros sabemos ya que el área total debajo de este gráfico es igual a 1. El área debajo de esta segunda mitad de nuestro gráfico es igual a 0.5. Por lo tanto, tomamos 0.5 y le restamos la función de probabilidad que acabamos de calcular, que fue desde 0 hasta 1.282, es decir, el área en ese intervalo es igual a 0.4. Obtenemos entonces que la probabilidad será igual a 0.10. La probabilidad de que una variable aleatoria t de student sea mayor que 1.282 es de 0.10. Ahora vamos a comprobar este resultado utilizando la tabla. Recordemos que este ejercicio lo hicimos para infinitos grados de libertad. Ahora, para infinitos grados de libertad, tenemos aquí GL que nos indican los grados de libertad en infinito. La probabilidad de que una variable aleatoria de tstudent con infinitos grados de libertad sea mayor que 1.282 es igual a 0.10, como lo podemos ver aquí en la tabla. Este fue el mismo resultado que nosotros obtuvimos utilizando la función de distribución que nosotros habíamos encontrado anteriormente como la integral de la función de densidad y la cual resolvimos aplicando series de potencia. Ahora vamos a utilizar eh, la misma calculadora de GeoGebra que vimos anteriormente para la distribución normal, pero ahora vamos a seleccionar que sea para la distribución de student. Aquí vamos a colocar que nos interesa la probabilidad por la derecha, entonces colocamos la probabilidad de que 1.282 sea menor o igual que x, lo que vendría siendo lo mismo que la probabilidad de que la variable test de student sea mayor que 1.282. Ahora vamos a aumentar los grados de libertad y vemos que a medida que aumentamos los grados de libertad,
la función de probabilidad nos va dando un valor sumamente cercano al que nosotros obtuvimos anteriormente, que fue de 0.10. Así hemos comprobado el ejercicio que acabamos de realizar. En esta calculadora no podemos colocar infinito, pues al colocar infinito directamente, introduciendo INF, nos presenta un error. Es decir, no podemos colocar infinito grado de libertad, por eso hemos colocado un valor sumamente grande. Aquí tenemos un segundo ejemplo. Nos piden calcular la probabilidad de que una variable aleatoria t de Student sea mayor que 2.326. Para eso hacemos lo mismo. Sustituimos a por 0, ya sabemos que es porque nuestra función de densidad es simétrica respecto a 0. Por lo tanto, el área que me queda a la derecha de 0 es igual al área que me queda a la izquierda de 0. La primera área es igual a 0.5 y la segunda área, por lo tanto, es igual a 0.5. El área total debajo de la función de densidad nosotros sabemos que es igual a 1. Entonces, tenemos aquí que A será igual a 0 y B será igual a 2.326. Hacemos lo mismo, sustituimos en nuestra serie. Para nuestra primera serie obtenemos que será aproximadamente igual a 0.091. Para nuestra segunda serie, que sería hasta n igual 2, vemos que será aproximadamente igual a 0.77. Como tenemos cierta diferencia todavía entre estas dos, vamos a seguir desarrollando nuestras series hasta que encontremos dos que tengan un valor sumamente cercano. En este caso, para n igual 9 y para n igual 11 obtenemos el mismo valor aproximado de 0.490. Esta área que nosotros acabamos de calcular aquí, recordemos que es desde 0 hasta 2.326 y nos interesa la probabilidad de que la variable aleatoria t de Student sea mayor que 2.326. Por lo tanto, si consideramos la segunda área total, que es igual a 0.5, y le restamos el 0.49, que sería el área que tenemos aquí, aunque no está marcada, obtenemos que la probabilidad será igual a 0.010 y viene dada por esa área que está sombreada en el gráfico. Ahora vamos a comprobar este resultado utilizando GeoGebra. Utilizando la misma calculadora de GeoGebra, ahora vamos a introducir que nos interesa que la función de probabilidad para infinitos grados de libertad, ya sabemos que no podemos colocar infinito directamente aquí, para la variable de tStudent que sea mayor que 2.326 y obtenemos que esta será igual a 0.01, que es el mismo resultado que nosotros obtuvimos utilizando la función de probabilidad que calculamos como la integral de nuestra función de densidad. Ahora hacemos lo mismo. Para utilizar la tabla nos colocamos en infinito grado de libertad, pues todos los ejercicios que hemos realizado de la función de tStudent han sido para infinitos grados de libertad. Nos colocamos donde dice 2.326, entonces tenemos la probabilidad de que una variable aleatoria t de Student con infinitos grados de libertad sea mayor de 2.326 será igual a 0.010, que es el mismo resultado que nosotros obtuvimos. Hemos llegado a la conclusión, aplicando series de potencia podemos resolver diferentes integrales. También tenemos que aplicando integración mediante series de potencia se puede demostrar la distribución normal y la distribución de tStudent para infinitos grados de libertad. Como frase de motivación tenemos: nuestra mayor debilidad radica en renunciar. La forma más segura de tener éxito es siempre intentarlo una vez más. Thomas Edison.
Aquí tenemos los recursos utilizados: Microsoft Mathematics, GeoGebra y Wolfram Alpha. La bibliografía utilizada: cálculo de una variable, estadística aplicada a la administración y la economía, y el libro de cálculo esencial de Larson. Ya por último les voy a dejar una pequeña práctica que dice lo siguiente: aplicar integración mediante series de potencia a la siguiente función de densidad para calcular la distribución de la función exponencial y comprobar el resultado aplicando las reglas básicas de integración. Aquí le estoy dejando la función de densidad de la distribución de la función exponencial. Esta es igual a lambda por la función exponencial a la menos lambda por x para todo x mayor o igual que 0.